Estos son los motivos de la victoria tan contundente del Barça ante el Madrid en la final de la Supercopa de España. Bienvenidos chicos y chicas a un video más en el canal en el que, pues bueno, tal y como vieron el título, la miniatura y la intro, vamos a estar hablando un poco sobre el partido del Barça Madrid, ¿no? Que acabó con goleada histórica, con coronación del Barça en la Supercopa de España. Un poco a manera de resaca, ¿no? De lo que nos dejó el partido y sobre todo analizar las claves y las razones de la victoria del Barça y por qué fue tan contundente. ¿Por qué el Madrid no fue capaz de siquiera plantarle cara al Barça con un jugador más en el campo? Porque recordemos que el Madrid estuvo prácticamente media hora o incluso 35, 40 minutos con un jugador más luego de la expulsión de Szczęsny. Y aún así el Madrid no fue capaz de generar más de un remate a puerta que encima llegó en el minuto 95. O sea, estamos hablando de que el Madrid tuvo media hora con un jugador más que el Barça y no fue capaz de generar una ocasión de peligro real. Datos que evidentemente demuestran mucho la superioridad del Barça, no solamente cuando estuvo 11 versus 11, sino también incluso cuando estuvo en inferioridad numérica. Entonces, pues bueno, quiero hablar un poco sobre el Madrid, sobre por qué se dio este resultado, por qué creo que pasó. Lo cierto es que quiero empezar mostrando las alineaciones que, bueno, ya de por sí creo que dicen mucho sobre lo que fue el partido y evidentemente están envueltas en polémica, sobre todo la del Madrid, ya que, pues bueno, sabemos lo señalado que acabó la línea defensiva del Madrid el día de ayer. Tanto Lucas Vázquez como Tchouaméni, como sobre todo los dos primeros mencionados, pero también evidentemente Rudiger y Ferland Mendy no estuvieron bien del todo. Primero tenemos un Ferland Mendy que sufrió constantemente las arremetidas de Lamine Yamal por la banda derecha, un Lamine que prácticamente hizo lo que le dio la gana, estuvo pues soberbio con los regates, con los pases, etcétera. Un Rudiger que, pues bueno, se puede decir que fue el más salvable de la línea defensiva, sin embargo también cometió múltiples errores y, a decir verdad, pudo incluso irse expulsado porque hizo múltiples faltas que pudieron haberle costado tarjetas amarillas. Y bueno, por otro lado tenemos a un Tchouaméni y un Lucas Vázquez que qué decir, ¿no? Realmente en esa banda derecha del Madrid e izquierda del Barça donde estuvo Rafinha, que dicho sea de paso fue el MVP del partido con 2 goles y una asistencia, datos que ya nos dicen un poquito hacia dónde voy con lo que voy a hablar de estos dos jugadores, pues no estuvieron. Sobre todo Tchouaméni que cometió múltiples errores, tanto individuales como bueno, a la hora de, yo qué sé, de marcar la línea defensiva, de estar en zonas, de perfilarse para marcar. Fue protagonista en prácticamente todos los goles del Barça. Porque de hecho voy a mostrar una imagen que también les va a decir mucho sobre la línea defensiva del Madrid. Vean nada más y nada menos el posicionamiento de la línea defensiva del Madrid cuando el balón sale de los pies de Jules Koundé en lo que fue el tercer gol del Barça. No, vemos el balón en el aire, pero sobre todo vean lo descoordinada que está la defensa del Real Madrid. O sea, por un lado tenemos a un Mendy que evidentemente se puede entender que esté tan adelantado porque, a ver, Koundé estaba por esa banda y ya iba progresando. El problema es que ahí no debería estar Mendy, incluso. O sea, ahí debería llegar una ayuda. Una ayuda que probablemente tuvo que haber sido o de Vinicius o de Mbappé, pero que evidentemente no llegó de ninguno porque no son jugadores que te aportan, bueno, prácticamente no te aportan nada en trabajo defensivo, lo mínimo. Que se puede llegar a entender porque, a ver, también son jugadores que tienen una calidad enorme. Se sabe que son los jugadores más determinantes del Madrid y uno de los más determinantes del planeta, tanto Vinicius como Mbappé. Incluso Mbappé, que ayer hizo un partidazo, a pesar de la derrota apabullante del Real Madrid, creo que dejó buenas sensaciones, hizo un golazo realmente a la contra. Luego, pues bueno, tuvo el tema de que fue protagonista en la expulsión de Szczęsny. Entonces se puede decir que Mbappé no estuvo tan mal, pero Vinicius sí que estuvo desaparecido, y no solamente a nivel ofensivo, sino también a nivel defensivo, ya que prácticamente no aportó nada en el equipo. Entonces tenemos un Mendy que está mal posicionado, un Rudiger que está sumamente adelantado, que en ningún momento agrandó de la manera en la que tuvo que agrandar, al igual que Tchouaméni, que está totalmente perdido. Y qué decir de Lucas Vázquez, que no entiendo si la jugada está del lado derecho y sale el balón de ahí, ¿por qué no terminó de bascular correctamente? En ningún momento cerró los espacios que hay entre él y Tchouaméni. Y de ahí precisamente viene el gol, porque Rafinha ataca ese espacio y termina cabeceando prácticamente a placer. Que a ver, es un golazo, evidentemente, la ejecución. Tanto el centro de Koundé fue sumamente preciso, como el cabezazo de Rafinha. Pero evidentemente también hay cierta, por así decirlo,
pues, a ver, no ayuda, porque no es como que los centrales del Madrid vayan a ayudar a los goles del Barça, pero tiene mucho que ver, ¿no? El posicionamiento realmente malo y nefasto de los defensas del Madrid en este gol. Y pues bueno, volviendo a lo que es la alineación, por un lado creo que ya antes de terminar del Madrid y hablar un poco también de lo que fue el Barça, de hablar un poco en general del sistema que plantea Ancelotti y la alineación. Porque si nos fijamos, el Madrid evidentemente salió con un equipo bueno, como ya lo vieron, con la línea defensiva que ya comenté, con Camavinga, con Valverde, con Rodrigo, Bellingham, Vinicius y Mbappé. Claro, ¿qué hizo el Madrid? ¿Cómo quiso jugar el Madrid? Evidentemente a la contra. El Madrid no tiene jugadores para controlar el juego de manera tan clara como lo hace el Barça con Pedri, con Casado, con incluso Gavi, que a pesar de ser un jugador que te aporta mucho en la presión, también es un jugador que tiene mucha calidad para jugar con el balón. ¿Y qué hace el Madrid? Evidentemente, jugar a la contra, jugar a replegarse y tratar de hacer un juego más defensivo, entendiendo que no va a tener el balón más tiempo que lo tiene el Barça, evidentemente. Pero, ¿cuál es el problema? Que el Madrid plantea un juego defensivo y al contragolpe, para intentar plantear un bloque bajo y salir a contragolpear rápido y jugar por banda. El problema es que trata de hacer un bloque bajo y encima ni siquiera defiende bien. Porque cuando hacen el retroceso, cuando se encuentran defendiendo en el bloque, el Madrid no es un equipo sólido, no es un equipo solidario tampoco. No tiene jugadores que hagan ese desgaste, salvo Valverde y Camavinga, que encima hacen mal el retroceso y lo hicieron mal, como por ejemplo la imagen del gol que les mostré. Los demás jugadores son jugadores demasiado ofensivos que prácticamente parten el equilibrio que debería tener el equipo cuando hacen ese balance defensivo. Por un lado tenemos un Rodrigo que sí es cierto que es el que más ayuda, pero con un jugador no es suficiente. Bellingham te puede recorrer muchísimo campo, te puede hacer mucho recorrido, sin embargo no es un jugador para defender. Y evidentemente, ¿qué decir de Vinicius y Mbappé? Prácticamente borramos a dos de la ecuación. Entonces estamos hablando de que el Barça constantemente con los jugadores que tiene y al haber puesto a tres jugadores en el medio que eran Gavi, Pedri y Casado e incluso Lamine Yamal y Rafinha, que en múltiples ocasiones sabemos que se meten por dentro, constantemente tenía superioridad numérica para tocar el balón y para ser superiores en la media cancha. Porque evidentemente el Madrid solo defendía con Valverde, Camavinga y de vez en cuando Bellingham y Rodrigo se metían en la ecuación y el Barça tenía placer los 5 jugadores de ataque. Evidentemente siempre iba a haber superioridad numérica del Barça en el campo y siempre iban a encontrar al tercer hombre, ya que el Madrid era imposible que ocupara esos espacios con dos jugadores que no hacen trabajo defensivo como son Vinicius y Mbappé. Algo que evidentemente tendrá que solucionar Ancelotti en vistas y de cara no solamente a próximos clásicos, sino a próximos partidos importantes. Porque es algo que ya se ha visto, por ejemplo, en partidos como contra el Liverpool, como contra el Athletic Club de Bilbao recientemente, en partidos de la Champions. O sea, el Madrid no está consiguiendo generar superioridad numérica y no está consiguiendo tener equilibrio en sus balances. Y luego, evidentemente, para hablar un poco del Barça, porque, a ver, el Madrid evidentemente se mostró muy inferior, pero no todo, también evidentemente es culpa del Madrid, ya que el Barça hizo un gran partido. Y mucho tiene que ver el gran partido del Barça y sobre todo la victoria de ayer con estos tres. O sea, estamos hablando de que este tridente que vemos acá lleva Lewandowski 26 goles y 3 asistencias en 27 partidos, igualando, por cierto, la cantidad de goles que hizo en toda la temporada pasada, y apenas estamos en el mes de enero. Dice bastante ese dato sobre lo que está haciendo Lewandowski en esta temporada y lo que hizo la pasada también. Luego un Rafinha que está en su prime futbolístico total y en un nivel de Balón de Oro por lo que está haciendo. Y fue el mejor jugador del partido, como ya se los mencioné. Lleva 19 goles y 9 asistencias en 27 partidos. Y por otro lado, Lamine Yamal lleva 8 goles y 11 asistencias en apenas 23 partidos. Estamos hablando de números de cracks que incluso vienen estadísticas que igualan números de la MSN. O sea, que son números de un tridente de locura, del mejor tridente del mundo. Un tridente que está siendo sumamente decisivo para el Barça. Que, insisto, es cierto que en el último mes y tal vez en el último mes y medio tuvo ciertas complicaciones en la liga y en el último lapso no ha podido sumar todos los puntos posibles y de hecho por eso es que el Barça actualmente marcha tercero en liga a 6 puntos del liderato y a 5 del Madrid. Sin embargo, también es cierto que el tridente del Barça ha sido demasiado importante, no solamente para la consecución del primer título de la temporada, sino para los buenos momentos que ha tenido el Barça esta temporada, como por ejemplo el mes de septiembre, el mes de octubre sobre todo, en el que se consiguieron goleadas sumamente importantes, como por ejemplo ante el Bayern, ante el Madrid, partidos, bueno, de 10 como contra el Sevilla, goleadas ante el Valladolid. O sea,
Estamos hablando de que este tridente ha sido muy importante e insisto, para mí, y no solamente para mí, es que creo que los datos lo demuestran así, estamos hablando del mejor tridente en la actualidad del fútbol europeo. Déjenme en los comentarios si ustedes piensan eso, pero al menos yo lo veo muy claro. E insisto, más que una cuestión táctica, que ya lo expliqué bastante, creo que el Barça siempre encontraba superioridad en el medio para tocar y para infiltrar esos espacios interiores y pasillos que se generaban, porque el Madrid evidentemente no planteó un partido para tener superioridad en ningún momento. E insisto, para mí estuvo mal planteado el partido por parte de Ancelotti. Y creo que, a ver, evidentemente Flick le ganó el planteamiento porque, insisto, siempre iba a haber superioridad porque las ayudas no llegaban. Nunca llegaban las ayudas defensivas del Madrid. Pero más allá de eso, creo que también hay un tema mental. Un tema de, yo qué sé, ambición, actitud, intensidad. O sea, ayer vimos un Barça que luchaba cada balón, un Barça que se dejaba la piel, jugadores que corrían y corrían y corrían como Rafinha, como Gavi, como Casado, evidentemente Pedri, que también ayuda mucho en el trabajo defensivo y hace mucho recorrido también. O sea, estamos hablando de jugadores que te aportan no solamente en la creación y en goles, en asistencia, sino que también te hacen mucho más trabajo defensivo y mucho más recorrido que la mayoría de jugadores de ataque del Madrid. Fíjense en esto, estamos hablando de que el Barça, en la posición de Bellingham, tenía un Gavi que evidentemente te aporta mucho más en trabajo defensivo. Luego podemos hablar de que en el pivote defensivo, tanto el Barça como el Madrid está bastante equilibrado en defensa. E incluso podríamos decir que el Madrid con ese dueto Valverde-Camavinga es superior en términos defensivos al Casado-Pedri. Pero ¿qué me dices de los delanteros? No hay color. Lo que hace Rafinha, insisto y siempre lo diré, el trabajo defensivo y el sacrificio y la presión que hace Rafinha no lo hace ningún jugador del fútbol europeo. Nadie. Creo que el que más se le acerca en este ámbito es Julián Álvarez. Y creo que no le llega. O sea, increíble lo que corre, lo que se sacrifica, el recorrido que hace Rafinha en todos los partidos. Además de evidentemente estar aportando goles y asistencias como loco. Entonces sí, evidentemente eso un atacante del Madrid no lo hace. O sea, no lo hace no porque sean malos o algo así, sino porque evidentemente son jugadores con características diferentes. Vinicius, Mbappé, Rodrigo, que insisto, Rodrigo es el que más trabajo hace, pero son jugadores demasiado ofensivos. Demasiado ofensivos y que al menos de momento, no están consiguiendo generar un equilibrio claro y balance en términos defensivos y ofensivos para el equipo. Pero bueno, déjenme saber qué piensan ustedes del partido de ayer, del clásico. ¿Cuáles creen que fueron otros factores que afectaron a la gran victoria del Barça el día de ayer? Y pues nada, por mi parte yo creo que esto ha sido todo por el video de hoy. Me despido, un saludo a todos y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.